de la caída de la zona 2 del relleno sanitario, eh, fuimos, digamos, a los pocos días a instalar unos inclinómetros con la idea de que cuando hay un gran deslizamiento, después del gran deslizamiento hay un movimiento, digamos, residual, y para establecer cuál podría ser, por dónde se había, cuál era la superficie de falla. Eso lo hicimos rápidamente y la idea era, una vez establecida esa superficie de falla, hacer un análisis, digamos, para averiguar cuáles serían las características de un suelo. La basura no es un suelo, pero bueno, que produjeran las características de cohesión, de ángulo de fricción y de peso unitario del suelo que produciría esa falla. Esa fue lo primero que hicimos. Después empezamos a poner piezómetros para averiguar, porque claro, el detonante en todo esto siempre es presión de poros, que en la basura tiene dos componentes, que es presión de gases y presión de lixiviado, pero la presión total es la que, digamos, en un suelo constituye la presión de poros, que si se la restamos a los esfuerzos totales nos da los esfuerzos efectivos, y es en función del esfuerzo efectivo, que es la resistencia al corte, que evita que se caiga el relleno sanitario. Pero como te decía, esto no es la basura no es un suelo, y lo que hicimos fue un análisis y una instrumentación como si estuviera así un deslizamiento de un suelo. Sin embargo, después vimos que lo que es, digamos que el tratamiento que se le da no está tan, digamos que no está tan mal utilizar la teoría de análisis de estabilidad de un talud del suelo para utilizarlo para la basura. En eso, digamos que lo que vimos es que la basura tiene una permeabilidad muy baja, sobre todo la basura nuestra, porque tiene mucho plástico, y eso fue lo que ocasionó la caída del relleno, porque ellos, la tendencia mundial era a recircular el lixiviado para devolvérselo a la basura y acelerar el proceso de degradación de la basura. Y como la basura no se lo tomaba tan fácilmente, decidieron, uno, hacer unas flautas enterradas en la basura, metálicas, y llenarlas con ese lixiviado, pero tampoco funcionó. Entonces le pusieron unas grandes bombas para que la basura se tomara ese lixiviado, con el infortunio que con todo ese proceso de haber importado esa técnica de recirculación, se dañó la zona 2 del relleno sanitario, donde se empezó a implementar eso. ¿Qué cambió después de esa instrumentación en los otros rellenos sanitarios de Colombia? Con todo lo que averiguamos, empezamos a darnos cuenta que las chimeneas estaban demasiado alejadas unas de otras, midiendo la presión de poros y con piezómetros a distintas profundidades y a distintas distancias, y un análisis igual por elementos finitos que hizo Ricardo Salazar, digamos, con elementos finitos y, digamos, como si fuera el análisis de flujo en el suelo. Llegamos a la conclusión de que las chimeneas tenían que ser mucho más cercanas para sacar el gas y para sacar el lixiviado. Lo que nos enseñó el relleno sanitario es que ese geotextil que se estaba poniendo aquí y en otras partes del mundo, con el tiempo se llenaba como una colonia de microorganismos que terminaban por obstruir el paso del lixiviado. Entonces, desde entonces no se utiliza el geotextil. Digamos, todo eso nos sirvió para rediseñar el sistema para evacuar el gas y el lixiviado. Y lo que está hecho en los otros rellenos de Colombia está hecho un poquito en función de esa experiencia. ¿Qué más diferencias hay entre estos rellenos sanitarios y los diseños de Colombia con respecto a los de otros países? De Guayaquil, que se utilizó toda esta información para rediseñar los rellenos sanitarios, para hacerlos con lo que aprendimos acá. Porque el relleno sanitario de Bogotá, que en la parte de geotecnia había sido diseñado por el ingeniero Jaime Bateman,
a él le dijeron los que operaban que, digamos, se ponía una cantidad de chimeneas y una cantidad de drenes que se podía garantizar que la basura estaba seca. Pero después lo que hemos visto es que eso no se logra y siempre hay que tener en cuenta que por esa permeabilidad tan baja se genera una cantidad de lixiviado y una cantidad de gas que hace una presión de poros que hay que tenerla en cuenta en los diseños. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por instrumentar en estos rellenos sanitarios y cómo podríamos aprender cada vez más? No solo importa la geotecnia, sino también sería interesante utilizar el gas, como se hizo aquí en la zona de Mansión en el relleno sanitario. Los piezómetros no nos permiten saber cuánto es de lixiviado y cuánto es de gas. Para los ambientalistas, entre más tiempo esté en contacto el lixiviado con la basura, mejor. Para el geotecnista, entre más rápido saque el lixiviado de la basura, mejor. Entonces entran en contradicción ambas cuestiones. Pero en mi opinión, prima la parte geotécnica sobre lo ambiental, porque un relleno de estas proporciones pues no se puede volver a permitir. Y hay otra parte, digamos, que es cómo es, digamos, cómo es todo cómo trabaja la geomembrana y la fricción entre la geomembrana y el suelo, y todo eso que nos quedamos un poquito con la idea de seguir analizando todo eso, porque es posible que esa geomembrana, como cuando ponen una alfombra en una escalera, también ayude en determinado momento a generar el deslizamiento para un talud en pendiente. Esa parte, digamos, tocaría medirla bien